Altamira, buenas tardes. Una vez más nos saludamos desde Patagonia Obrera en Río Gallegos. Sí, ¿cómo están ustedes? Buenas tardes. ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Gracias por la comunicación. Altamira, mire, hoy lo llamamos por una cuestión en particular, de una de las expresiones de la crisis mundial que tiene que ver con lo que se ha conocido del bombardeo de Estados Unidos sobre una base militar en Siria. Para empezar a entender de qué se trata, teniendo en cuenta que usted ha escrito artículos al respecto, queríamos saber su punto de vista respecto de, para empezar la entrevista, ¿por qué razón Estados Unidos toma la decisión de lanzar misiles sobre una base militar en Siria? Sí, bueno, ya que mencionaste el hecho que yo escribo sobre eso, hace un par de horas subí una nota en mi Facebook, así que el que la quiera leer puede aprovechar. Okay. Hay un conjunto de factores que explican de algún modo esta situación, pero empecemos por la crisis del propio Trump. Sí. Trump está sufriendo una serie de reveses en Estados Unidos porque esta última semana tuvo que despedir o alejar a su secretario de Seguridad Nacional por presión del Pentágono y por presión de los servicios de inteligencia, e incluso un hombre de él en el Senado norteamericano, que preside la Comisión de Inteligencia, tuvo que renunciar porque se lo acusaba de estar encubriendo ciertas cosas que Putin y Trump habrían pactado en campaña electoral. La imagen de de Trump en los sondeos ha caído enormemente y apenas se han cumplido 100 días de gobierno. Entonces hay una vieja película de Robert De Niro, no me acuerdo el nombre como era en castellano, que cuando hay una situación de este tipo es bueno hacer un acto de guerra para que la gente mire para otro lado y deje de estar atenta a la crisis interna. En el caso de Trump es más complejo, porque dadas las oposiciones que él tiene, con este acto de guerra él busca reafirmar una autoridad que está perdiendo. Es muy frecuente ya leer en la prensa norteamericana que Trump podría caer en el curso de este año a través de un juicio político como este que le hicieron a la brasileña Dilma Rousseff. Bueno, comenzó su mandato con una crisis de enormes dimensiones, entonces... Por eso. Entonces, digamos, esto no se puede, menospreciar. Es un factor importante. En segundo lugar, hay elementos muy cínicos en todo este bombardeo, porque hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia de comunicarse las operaciones militares que realizan para evitar chocar entre ellos en Siria. Sí. Entonces, cuando Siria bombardea este pueblo y después es acusada de difundir o de diseminar armas químicas, le avisan a Estados Unidos, miren, vamos a bombardear. Y Estados Unidos queda informado de que van a bombardear y el bombardeo se produce. Ahora cuando Estados Unidos bombardea, porque ellos bombardearon, le avisan a Putin. Entonces Putin retira los aviones, retira personal, retira todo y dice, bueno, ya pueden bombardear. Es una guerra muy singular, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Donde agresores y agredidos recíprocamente se informan de lo que van a hacer para que nadie sufra ningún tipo de consecuencia. En un panorama dentro del Medio Oriente que es muy complejo, y si lo vamos a discutir o charlar, tendríamos que hacerlo de a poco, es decir, uno por uno, porque de lo contrario los que nos están escuchando se podrían confundir. Quiero decir una última cosa. Antes de todo esta situación gravísima desde el punto de vista humanitario, porque el gas ha matado centenares de personas y todavía no se sabe bien quién fue, porque no hay una investigación y hay versiones controvertidas, inclusive la televisión norteamericana ha presentado a muchos analistas que cuestionan que haya sido Siria la que ha hecho esta masacre con armas químicas. El tema de Estados Unidos era Norcorea, Corea del Norte, que está desarrollando un misil que podría alcanzar a Estados Unidos. Entonces Trump la amenazó y dijo que cuando se entrevistara con el presidente de China iban a discutir esto. En un momento en que él había focalizado el problema sobre Corea del Norte, se produce el ataque a Siria, lo cual significa que es una forma de decirle
al presidente de China que sería conveniente que lleguen a un acuerdo para frenar o derrocar al gobierno de Corea del Norte, que es una dinastía militar, y le da como prueba la disposición de bombardear unilateralmente a Siria. No sé si se entiende esto. Sí. Es decir, yo me hago el matón, no con Corea del Norte, porque hay corro el riesgo de estar con China, pero con otro, de modo que los chinos vean que soy el matón del barrio. Está claro. Y que si no se ponen de acuerdo. Y entonces, mientras ocurre todo esto, el presidente de China está cenando con Trump. Sí. Y todavía no sabemos bien cuál es la opinión, reacción o estimación de China sobre estos acontecimientos. Claro. Jorge, ¿cuál es tu opinión respecto al régimen que existe hoy en Siria? Es decir, ¿cuál es la situación, digamos, que la coyuntura política que lleva a o que llevaría a este ataque con armas químicas? No, ocurre lo siguiente, la guerra en Siria, según todos los analistas, digamos, estaría terminada después que el gobierno de Siria ocupó la segunda ciudad más importante del país, que es Alepo. Sí. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué ocurre? Ahora que tiene ocupado la mayor parte de todo del territorio, quedan en evidencia conflictos muy fuertes. Por ejemplo, la reacción de Turquía al bombardeo norteamericano. Turquía, en el último tiempo, se ha aliado al gobierno de Siria y a Rusia, ¿no es cierto?, contra ISIS, o contra el Estado Islámico. Y ahora que Estados Unidos bombardea a Siria y a Rusia, Turquía declara que apoya el bombardeo de Estados Unidos. Turquía está tratando de arrebatar territorio en el norte de Siria, ponerlo bajo su control, porque no quiere impedir que la población kurda que vive en el norte de Siria pueda constituir un Estado autónomo o un Estado federativo dentro de Siria. Entonces ya ahí hay un motivo bélico extraordinario. Al mismo tiempo, Estados Unidos, lejos de tener una posición contra los kurdos, los apoya, porque los kurdos son los que más combaten al Estado Islámico. Entonces ustedes tienen ahí un choque entre Turquía y Estados Unidos, y a Turquía apoyando a Estados Unidos por todo esto. Es decir, hay una gama de contradicciones y crisis, un tejido que no lo va a deshacer nadie. Es un caso de derrumbe del statu quo internacional absolutamente completo. Y al mismo tiempo, como ustedes saben, en Irak hace 5 meses que está desarrollando una guerra muy sangrienta, con una pérdida de vidas humanas enorme, en una de las ciudades más importantes de Irak, que se llama Mosul. Ahora, Mosul linda con todos estos territorios de Siria en los que se está produciendo esta batalla que acabamos de comentar. Ahora, Altamira, me surge una duda respecto de lo que está relatando. Por ahí la puede aclarar. Usted ha polemizado con distintas corrientes de izquierda respecto a la cuestión siria y cuál es la salida, cuál debería ser la consigna, el camino a seguir sobre todo por lo pronto, para mejorar la situación terrible que está viviendo el pueblo sirio en una guerra en que potencias imperialistas están haciendo pedazos del país y a la población. ¿Hay algún bando que sea más progresista en esta disputa? ¿Sobre qué organizaciones podría apoyarse el pueblo sirio, el pueblo kurdo? Yo no pretendo, nosotros en el Partido Obrero no pretendemos bajar línea para todos los países del mundo. Está bien. No, pero lo digo porque tiene que ver con nosotros mismos en la Argentina. Sí. Nosotros, cuando tomamos una determinación de actuar de una manera u otra, la analizamos, consultamos, discutimos entre nosotros. Ahora nosotros el jueves empezamos un congreso muy importante. Si somos gente seria, porque nosotros realmente queremos luchar por un gobierno de trabajadores, somos serios. Entonces, tirar consignas para CIA no me parece adecuado. Lo que me parece adecuado es mostrar cómo se van agravando las contradicciones del imperialismo y cómo esas contradicciones desembocan en barbaries, para que quienes nos escuchan, al menos en la Argentina y América Latina, comprendan que la época del imperialismo es una época de barbarie, y por lo tanto se junten a nosotros para luchar por un gobierno de trabajadores y terminar con la barbarie.
Esto es lo que importa ver. Ahora, frente a unas corrientes de izquierda que dicen que tal grupo o tal otro en Siria representa algo revolucionario, los hechos demuestran que los que actúan dentro de Siria reciben armas, asesores de algunos de los bandos en disputa. ¿Se entiende? Sí, sí. Son como diríamos, no diría gente, a lo mejor la palabra agentes está bien. Me gustaría encontrar una palabra satélite, no tan dura, digamos. pero digamos, actúan bajo la tutela, ahí está, bajo la tutela, algunos de los rusos, el gobierno de Siria claramente es así, y otro bajo la tutela de Turquía, y otro bajo la tutela de Estados Unidos. El mismo Estado Islámico prosperó cuando Turquía estaba muy enfrentada con el gobierno de Siria, y entonces permitió el ingreso al norte de Siria de la gente del Estado Islámico para que derrocara a Siria, al gobierno de Siria. Y lo mismo Estados Unidos. Y Estados Unidos y Turquía son los que fabricaron el Estado Islámico. Está claro. Y ahora que lo fabricaron y creció como un monstruo, ahora van y dicen que lo van a derrocar o lo quieren eliminar. Entonces, como ustedes ven la disputa en una zona rica en petróleo, miren, tan rica en petróleo, que en medio del cruce de bombas por todos lados, se acaba de firmar un acuerdo entre Israel, Chipre, Líbano, para construir un gasoducto debajo del Mediterráneo que lleve gas a Europa, de modo que Europa no dependa tanto del gas ruso. Uh-huh. Entonces, como ustedes ven, los apetitos económicos del capitalismo son absolutamente brutales. Y detrás de cada bomba hay un negociado. Y la vida de la gente les importa literalmente un bledo. Un bledo. Para ellos, la fuerza de trabajo es algo de lo cual se puede descartar, es descartable. Descartable del despido, descartable del trabajo precario y descartable si tienen que morir, como según lo que ellos llaman efectos no deseados Sí, sí. de la guerra o consecuencias, daños colaterales. Uh-huh. ¿Me explico? Sí, sí, Esto es lo totalmente. que nosotros tendríamos que desarrollar en el conocimiento del pueblo argentino, para que el pueblo argentino se convierta en un factor activo de la denuncia y de la lucha contra todo este imperialismo. Después de todo, el gobierno de Macri opera como opera porque está apoyado por el gobierno de Trump, puede leer los diarios de hoy, tiene el apoyo del Fondo Monetario Internacional. Jorge Altamira, nos quedamos sin tiempo, pero queda muy clara la posición. Le agradecemos mucho la comunicación. Bueno, que pasen una buena tarde. Chao. Gracias, hasta luego.